Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de una conferencia más del curso en esta modalidad virtual y nos acompaña en línea José Manuel Luna Nemesio, que está ahí. Hola José Manuel, buenas Hola. tardes. José Manuel es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor en la UAM Iztapalapa y también tiene experiencia como investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él se dedica a los temas que hemos visto en las sesiones anteriores, que son transversales a la justicia ambiental, a la ecología política, y él nos va a dar una charla el día de hoy para mostrar cómo estas temáticas transversales a lo ambiental, bueno, pues también tienen una dinámica entre lo espacial y lo geográfico, desde luego porque él también es doctor en geografía. Bueno, ya sin más preámbulo, José Manuel, muchas gracias por la plática y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro, por la presentación y por la aceptación a poder compartir con ustedes esta tarde. Desafortunadamente a la distancia, pero afortunadamente también porque la existencia de estos medios digitales nos permiten entrar en comunicación. Me hubiera gustado estar físicamente con ustedes para compartir, pero bueno, más allá de estas eh, particularidades, pues me siento muy contento por estar exponiendo en un espacio tan importante como es el SIGA y en un espacio mucho más importante como es este seminario que se está llevando a cabo. Voy a compartir pantalla para comenzar con la plática, ¿no? La idea creo que es que pueda yo compartirles algunas reflexiones de lo que he venido trabajando y aprendiendo de otros investigadores en los últimos años, y que hacia el final podamos como establecer un diálogo, que creo que sobre todo es lo más importante en este tipo de espacios, ¿no? Eh, lo que voy a compartirles es una reflexión a nivel teórico general de un problema concreto que nos afecta a todas y a todos, no solamente los mexicanos y mexicanas, sino a toda la humanidad en su conjunto, sobre todo eh, que nos ha afectado en las últimas 4 décadas, por decirlo menos, en el que los procesos de acumulación capitalista tomaron la forma y tomaron la especificidad de la dinámica y de la política neoliberal como una forma de buscar detener la caída tendencial de la tasa de ganancia a nivel global mediante procesos nunca antes vistos en la propia historia del propio capitalismo, centrados no solamente en el despojo, que digamos es una de las características eh, constitutivas del capitalismo contemporáneo, un despojo de los medios sociales de producción, sino eh, lo que caracterizaría, digámoslo así, al capitalismo del siglo XXI es el despojo de los medios sociales de reproducción social y los bienes comunes, ¿no? En esta perspectiva, yo quisiera platicarles el día de hoy sobre la territorialización de la devastación ambiental y la geografía crítica de las enfermedades. Es decir, estaremos platicando sobre un tema ambiental o ecológico y un tema propiamente epidemiológico. La perspectiva en la cual lo vamos a ver, y más adelante voy a permitirme explicar por qué, no es una perspectiva propia de las ciencias ambientales y tampoco parte del mirador de la ciencia médica convencional, sino lo estamos realizando desde una lectura crítica a los procesos de territorialización del capital en esta era neoliberal, bajo la forma de lo que puede ser considerada como una geografía tóxica del capital, ¿no? O como lo hemos llamado, eh, una territorialidad de la enfermedad, ¿no? Que más adelante vamos a tematizar. Antes de comenzar propiamente con el tema, ¿no? Pues me gustaría iniciar con una breve declaratoria de conflicto de intereses, ¿no? Pues como bien dijo el doctor Pedro al inicio de la charla, yo soy docente e investigador en una universidad pública
No soy promotor ni de la industria farmacéutica, ni participo en algún tipo de proyecto o industria médica, o afortunadamente no colaboro con alguna ONG ambientalista, por lo que les voy a compartir no cuenta con ningún tipo de influencia o sesgo por cuestiones económicas o políticas, más aquellas que pues, derivan obviamente de mi origen, carácter y conciencia de clase, ¿no? Y pues a lo largo de la charla iré presentando argumentos, ¿no? Que pues, todo lo que exprese es mi completa responsabilidad, por lo que eximo a los organizadores del seminario, a las instituciones que lo respaldan, y tanto a los investigadores que voy a referir en mi exposición, de lo que comparta con ustedes, ¿no? Pues dicha esta formalidad, quisiera como plantear los momentos en los cuales iré yo platicando con todas y todos ustedes, ¿no? Son tres grandes temas los que hablaríamos el día de hoy dentro de esta lectura que se hace de la geografía tóxica del capital. Primero, ponernos en sintonía y establecer un acuerdo acerca de qué hablamos cuando de problemas de ambiente y salud hablamos, ¿no? Hay una serie de confusiones, hay una serie de sesgos, de malinterpretaciones, ¿no? O de matices que hay que hacer a lecturas que han intentado dar cuenta de la especificidad de lo que podemos considerar como una crisis ambiental poliédrica, global, ¿no? Y una crisis multidimensional también de la salud humana. Eh, Puestos en claro estos elementos, pues pasaré a platicar esta propuesta de abordaje teórico a partir de una serie de conceptos de lo que se considera como esta territorialidad de la enfermedad como una categoría clave para pensar el nexo entre salud, ambiente y obviamente desarrollo capitalista. Y por último, presentar como una estrategia terapéutica que se hace desde esta perspectiva de la territorialidad de la enfermedad para buscar construir condiciones de posibilidad para la emergencia de un escenario sociocivilizatorio, ecológico, pues más humano, ¿no? Y no centrado en la valorización del capital. En este sentido, quisiera comenzar a platicar con ustedes acerca de qué hablamos cuando de ambiente y salud tratamos. Como les decía al inicio, estamos en un contexto inédito en la historia de la humanidad, inédito en la historia, en la propia historia del capital, en donde la totalidad de la reproducción social está puesta en crisis, ¿no? La degradación de cada uno de los espacios que originalmente caracterizaban la afirmación y reproducción de la vida humana hoy se caracterizan por estar degradados. Vivimos una normalidad degradada, una normalidad degradante, que trae como resultado lo que Jorge Veraza ha definido como una degradación civilizatoria mundial. Como ejes de esta degradación civilizatoria no solamente tenemos la profundización de la crisis económica, sobre todo en la vuelta del siglo XX al XXI, donde la pobreza y la marginación social pasaron de ser contextos de los países menos desarrollados en términos capitalistas y se volvió un fenómeno global, ¿no? Todo el mundo, en tanto que espejeaba la realización mundial del mercado capitalista, del mercado mundial capitalista, maquinístico, gran industrial, generó, en acuerdo a la propia ley del valor y de la ley de acumulación de capital, pues produjo una miseria también generalizada en todo el orbe, ¿no? Eh, Sumado a esta marginación económica de las condiciones de vida, de reproducción, tanto de la clase proletaria como de la propia burguesía en países capitalistamente menos desarrollados como México, se le sumó una crisis política donde la democracia, ¿no? La democracia burguesa, pues no solamente tenía este sesgo de clase, sino que se perfeccionó y se sistematizó bajo un esquema de simulación, ¿no? El juego político de los distintos actores, pues era a manera de teatro, con fraudes electorales, corrupción, esquemas de gobernanza, todo ello bajo una lógica de lo que Raimundo Espinosa y Andrés Barreda han definido como un desvío de poder del Estado mexicano y de sus instituciones
para entregar la riqueza ambiental y la riqueza demográfica de los países del sur global a los países hegemónicos del norte. Pero también como núcleo de esta crisis, de esta degradación civilizatoria mundial, tenemos una crisis cultural e identitaria, una gran degradación, una gran confusión ideológica, un gran perfeccionamiento del sentido común mercantil capitalista, que no solamente confunde la identidad de clase, no solamente confunde en términos políticos, económicos, sino incluso los propios sujetos hemos sido puestos muchas veces ante una crisis de nuestra identidad. Identidad a nivel generacional, ¿no? Identidad incluso respecto a nivel ontológico como ser humano. A esto obviamente se le tiene que sumar la dimensión de la crisis social, los niveles salvajes, por así decirlo, de violencia, inseguridad, asesinatos, ¿no? Todo ello va marcando la pauta de un proceso de involución social, si lo queremos ver así, de degradación social, de degradación del humano, ¿no? A la cual se le suma la configuración de una crisis ambiental de dimensiones poliédricas, ¿no? Es decir, una crisis multidimensional y de escala global, ¿no? Eh, esta síntesis de crisis, ¿no?, que constituyen esta degradación civilizatoria mundial ha permitido considerar que actualmente la humanidad, aunque en términos cronológicos estemos viviendo el siglo XXI, en términos históricos, estaríamos viviendo un segundo siglo XVI, ¿no? Esta expresión vale la pena pensarla, quizá no sea el espacio, pero por lo menos dejarlo apuntado, porque recordemos las reflexiones que Marx hace acerca de lo que representa el siglo XVI en términos de la propia historia del capitalismo. Luego entonces, ante esta reedición o esta vuelta hacia atrás, hacia un segundo siglo XVI, pues tendría que pensarse qué implicaciones tiene para el propio desarrollo capitalista como un modo histórico de producción y de reproducción social, pero también para la propia humanidad, una humanidad proletarizada, una humanidad puesta en peligro de muerte, ¿no? Mientras que nos encontramos con un capitalismo boyante, un capitalismo jovial, un capitalismo que si bien presenta crisis económica, crisis política, crisis cultural, crisis social, crisis ambiental, es un capitalismo con un alto grado de desarrollo y maduración histórica que para nada está en una fase terminal, en una fase tardía, ¿no? Dentro de estos escenarios, creo que vale la pena, y es como parte del sentido nodal de esta plática, centrarnos, a detenernos, a dar unos aspectos importantes, unas reflexiones sobre la crisis ambiental de escala global y dimensiones poliédrica. Esta crisis tiene múltiples aristas, múltiples dimensiones, muchas caras, ¿no? Por un lado, tenemos la crisis hídrica, la cual no solamente es una crisis de sobreproducción, de sobreexplotación, una crisis de despojo, de privatización, sino los niveles más serios y graves de la emergencia hídrica que vive actualmente la humanidad está constituida por la contaminación tóxica de la cual son objeto tanto los cuerpos superficiales como subterráneos de agua. A esto se le suma la deforestación creciente de los territorios para dar lugar a la construcción de megaurbes, de procesos agroindustriales, ¿no? De procesos industriales, de megaproyectos, ¿no? Extractivos, ¿no? Tanto petroleros como mineros, ¿no? Que dan cuenta de la pérdida de la cobertura vegetal en países que históricamente se habían incluso posicionado al interior del mercado mundial capitalista como un país cuya riqueza forestal era parte de las ventajas comparativas con las cuales insertarse en términos económicos. La pérdida de biodiversidad es otra de las dimensiones desafortunadas de esta crisis ambiental global y poliédrica, donde las afectaciones por la desaparición de especies endémicas, especies que habían acompañado a la humanidad por varios miles de años, hoy en día o bien ya han desaparecido o bien están en peligro de desaparecer, lo cual a países como México
le ha costado en términos del nivel de biodiversidad. México hasta, digamos, mediados de la década de los 80, principios de los 90, estaba entre los primeros 5 países con mayor biodiversidad a nivel global. Um, a la vuelta que será como 2018, 2019, México cayó hasta el lugar 14 por la pérdida de biodiversidad por efecto de la política neoliberal, ¿no? La sobreexplotación de recursos minerales, la contaminación por este tipo de procesos contaminantes, la contaminación atmosférica, tanto industrial, urbana, automovilística, la degradación de suelos por la agricultura intensiva, por el uso intensivo de sustancias químicas que son peligrosas en términos toxicológicos o ecotoxicológicos por sus altos niveles de concentración de químicos, ¿no? La constitución de megaproyectos urbanos centrados en basureros y rellenos urbanos, todo el metabolismo de desperdicio que representa la forma ciudad contemporánea, ¿no? Pues forma parte también de estas múltiples dimensiones que tiene la crisis ambiental a nivel global. La contaminación por transgénicos, que son modificados genéticamente para ser más resistentes al uso intensivo de agroquímicos, ¿no? Además de las posibles e inciertas implicaciones que tenga para la propia salud humana el consumir alimentos genéticamente modificados, ¿no? A nivel de los efectos que pueda producir a nuestra propia genética, a nuestro propio ARN, ¿no? La contaminación química que es la causante de los grandes escenarios de sacrificio socioambiental en América Latina, en México, ¿no? Forma parte, digamos, de un amplio abanico de, de frentes o de problemáticas ambientales que en países como México, pues no se encuentran uno u otro de los problemas, sino que vemos que en un solo territorio, llamémoslo el territorio mexicano, o incluso a una escala aún más pequeña como un estado o como un municipio, vemos que todas estas dimensiones de la crisis ambiental están presentes, articulándose, sincronizándose, superponiéndose unos a otros, generando grandes pasivos ambientales, grandes pasivos sociales, grandes pasivos epidemiológicos, es decir, generando una gran problemática a nivel global, ¿no? Y entre estas problemáticas, para el caso de la plática, están las implicaciones epidemiológicas. La degradación del ambiente en nuestro país ha generado ya grandes consecuencias para la salud de la población, donde por un lado testificamos el resurgimiento de enfermedades infectocontagiosas que se creían erradicadas, ¿no? Por ejemplo, en los casos de sarampión, de viruela, ¿no? Que en las últimas décadas han ido incrementándose el caso y que cada año también empieza a sumarse más personas que padecen estas enfermedades. Pero lo característico y lo específico de las curvas epidemiológicas, sobre todo en la era neoliberal, está en la masificación y producción intensiva de enfermedades crónico-degenerativas no infecciosas, ¿no? Eh, Enfermedades como leucemia, linfoma de Hodgkins, insuficiencia renal crónica, EPOC, asma, enfermedades isquémicas del corazón, obesidad, diabetes, eh, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, eh, em- comienzan a despuntar en las curvas epidemiológicas hasta el punto que actualmente podemos ya testificar el surgimiento de una transición epidemiológica en las causas de muerte y por enfermedad en en la población mexicana, siendo la principal causa de muerte el cuadro epidemiológico ligado a la diabetes tipo 2 en nuestro país. Todo este contexto, toda esta confluencia, articulación entre dimensiones de devastación ambiental, crisis civilizatoria o degradación civilizatoria, con crisis epidemiológica, crisis de la salud, pues nos da cuenta de que actualmente el capitalismo del siglo XXI, que todavía viene arrastrando al neoliberalismo como política de acumulación hasta ahora hegemónica, ¿no? Aunque en crisis, en una clara crisis
y el capitalismo global en un intento serio por zafarse del neoliberalismo como política de acumulación de capital, no solamente en países del sur, ¿no? O del sur global o en países del norte, pero que buscan zafarse de la política neoliberal, sino incluso desde el país hegemónico, desde Estados Unidos, buscando romper con el neoliberalismo como política de acumulación para imponer otra forma de acumulación de capital, ¿no? En este contexto tenemos que el propio metabolismo socioambiental del capital sigue teniendo esta forma capitalista y sigue teniendo una especificidad neoliberal. ¿Qué nos permite dar cuenta este metabolismo socioambiental capitalista de corte nocivo en el que la crisis civilizatoria se suma con la crisis medioambiental y se suma con la crisis epidemiológica? Que como tal no existe una fractura metabólica. El metabolismo sociedad-naturaleza sigue funcionando, afortunadamente para nosotros, ¿no? Pero lo que sí existe, si bien el metabolismo no se ha roto, sigue funcionando como una totalidad, ¿no? Sí se reorganiza bajo el capital. Hay un reordenamiento de las condiciones de posibilidad que dan cuenta de la relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza. Hay una subsunción formal y real del metabolismo socioambiental bajo el capital, ¿no? Y bajo esta reconfiguración y esta subsunción, lo que existe es que el capitalismo neoliberal ha producido una configuración histórico particular del metabolismo socioambiental, algo así como un metabolismo socioambiental capitalista específicamente neoliberal. O, si queremos dar la característica cualitativa de este metabolismo neoliberal, hablaríamos de un metabolismo socioambiental de corte nocivo y tóxico, ¿no? Donde en el marco de esta reconfiguración se reorganizaron los propios mecanismos de explotación de plusvalor para intensificarlos. La propia subsunción formal y real del trabajo se desdobló, se complejizó hacia una subsunción real del consumo, como lo define Jorge Veraza. Pero además, lo característico de este metabolismo socioambiental de corte nocivo y tóxico es que la devastación ambiental dejó de ser algo accidental, dejó de ser un daño colateral, dejó de ser una fuente incluso de abaratar los costos de producción, y la devastación ambiental en el neoliberalismo llegó a ser una forma de acumulación de capital, generándose una renta por la devastación ambiental. Es decir, que el capitalismo, bajo una actitud cínica, destruía la naturaleza, aunque ya no tendría que hacerlo, porque cuenta con las posibilidades de dirigir sus fuerzas productivas técnicas hacia un corte ambientalmente sustentable, por ocupar un término hegemónico, ¿no? Pero que decide no hacerlo porque el capital encuentra en la destrucción de los territorios en términos ambientales una fuente de obtención de una ganancia extraordinaria, una ganancia que no viene de la explotación de plusvalor, sino viene de esta obtención de una renta, ¿no? Como ocurre con la renta de la tierra, existe una renta de la devastación ambiental. Pero también el capital encuentra en la producción de comunidades enfermadas un espacio de valorización muy importante, por lo cual, así como la devastación ambiental se vuelve una fuente de renta durante el neoliberalismo, también la producción de comunidades enfermadas se vuelve un espacio de renta, obteniéndose lo que hemos considerado como una renta epidemiológica del capital. El capital produce con un telos, con una finalidad, en términos masivos, por cuestiones económicas y políticas, la producción de enfermos ambientales, ¿no? Eh, Ante este escenario, ¿qué es lo que dice la ciencia ambiental, los estudios ambientales? Desafortunadamente, los estudios ambientales hegemónicos o no críticos, ¿no? O incluso algunos críticos, desafortunadamente, han quedado presos de la propia narrativa del capital, de este simulacro ecológico epocal que el capital lleva a cabo para presuntamente
preocuparse por el ambiente, pero que en realidad en esta presunción de interesarse por el ambiente, ¿no? Bajo mecanismos como los ODS, la Agenda 2030 o todas las políticas de decrecimiento, lo que constituye es imponer una agenda ambiental transnacional, imperialista, todo un imperialismo ecológico que obviamente busca rearticular el mercado mundial capitalista, la división internacional del trabajo, para establecer nuevas relaciones de dependencia de los países del sur global respecto a los países del norte. Esto, digámoslo así, en términos de los estudios que ha habido, ha implicado que si bien existe un reconocimiento de los límites ecológicos del planeta, entre comillas, ¿no? Que me parece a mí una gran soberbia hablar de límites ecológicos de la naturaleza o del planeta, ¿no? Eh, tan, eh, con la misma soberbia y con una imprudencia y en especificidad, se habla del antropoceno como una nueva era geológica, confundiendo la geología con la historia. Un problema histórico lo posicionan como un problema geológico y a partir de ahí llevan a cabo una serie de preposiciones o proposiciones de corte ecofascista, ¿no? Que lo que hacen es culpabilizar a la humanidad, al ser humano de pie, de los grandes pasivos ambientales que el capitalismo contemporáneo ha producido, ¿no? Eh, cuanto más que la literatura académica, desafortunadamente, está todavía lejos de lograr describir y caracterizar la grave situación de emergencia socioambiental en la cual nosotros estamos viviendo o sobreviviendo, ¿no? Y esto también no solamente se debe por la hegemonía que ha tenido la Agenda 2030, los ODS y todas las narrativas ecofascistas del decrecimiento, de la desindustrialización, ¿no? Que tanto agentes de derecha como de izquierda empiezan a manejar y lo ponen como, como un encuadre de reflexión presuntamente crítico, ¿no? Sino porque esta crisis ambiental poliédrica a la que me refería anteriormente, pues ha sido reducida de forma ideológica, manipulatoria, a algo que se llama cambio climático antropogénico por CO2. Es decir, no hay una crisis de biodiversidad, de agua, tal. Es una crisis del clima por calentamiento global, ¿no? Todos los debates que existen en torno al calentamiento global, al enfriamiento planetario, que son debates álgidos y abiertos por investigadores tanto en México como en América Latina y en el mundo entero, de repente la Organización de las Naciones Unidas trayendo detrás a todas las grandes empresas petroleras, a todas las grandes empresas teleinformáticas, ¿no? A personajes tan, tan reconocidos en el ámbito privado, ¿no? Como Bill Gates, ¿no? En fin, con personalidades bastante oscuras dentro de la propia historia del capitalismo norteamericano, empiezan a lanzar toda una narrativa de que existe algo así como un cambio climático, ¿no? No lo llaman crisis climática, mucho menos lo llaman crisis ambiental, ¿no? Sino es un cambio climático y lo especifican como algo antropogénico, es decir, algo que todos los seres humanos, por el simple hecho de existir y respirar y exhalar CO2, estamos produciendo, ¿no? Es una narrativa bastante cínica y descarada que hace el capital de la devastación ambiental y desafortunadamente todos los estudios ambientales han quedado entrampados en esta lógica, abordándolo ya sea desde la Agenda 2030, los ODS, o desde el cambio climático antropogénico por CO2, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos es, como les decía, una crisis hídrica, una crisis de biodiversidad, una crisis alimentaria, una crisis climática, que no es cambio climático, es una crisis climática, ¿no? Que esto decanta en una subordinación del discurso ecologista al capital. El capital se ha colado en la agenda verde de los movimientos de izquierda y de la propia burguesía para sacar adelante no los intereses de la burguesía como clase dominante, sino paradójicamente bajo los intereses de los propietarios de la tierra, de los terratenientes. Es esta clase social que había permanecido subordinada a las directrices de la burguesía internacional, que durante el neoliberalismo se empodera y empiezan a esquilmar plusvalor
y a reposicionarse geopolíticamente en términos de los estados nacionales del norte global y empiezan a tomar mayor partida en los propios procesos de acumulación de capital, ¿no? Segregando a la propia burguesía industrial norteamericana y europea, ¿no? En los estudios de la salud, esto se ve traducido también en una subordinación del discurso médico al capital, precisamente porque desde la medicina alopática occidental, desde este modelo industrial farmacéutico capitalista, lo que existe es una explicación de la crisis de la salud bajo una, eh, ¿cómo llamarlo? Bajo una perspectiva unidimensional. Es decir, para los médicos, todos los problemas epidemiológicos que existen, ¿no? Se deben a una cuestión genética, a una cuestión natural, ¿no? No hay una lectura social, política, ambiental de las patologías, ¿no? Todo es una cuestión genética, una predisposición genética, ¿no? Y sumado a esta lectura positivista, naturalizante, ¿no? De los problemas de las enfermedades, pues lo cuelan dentro de una propuesta de explicación multifactorial, lo cual es una trampa epistemológica. Porque por un lado nos dicen, es que la enfermedad o las enfermedades son multifactoriales, tienen muchos factores que le explican, pero al momento de preguntar por cuáles son esos muchos factores que vuelven imposible nombrarlos todos o especificar uno, ellos nos dan uno, que es lo genético. Es una gran trampa, porque por un lado nos presentan algo presuntamente complicado de definir, por ejemplo, el cáncer. ¿Por qué la gente se enferma de cáncer? No, pues es que es multifactorial, son múltiples factores, la alimentación, las emociones, el estilo de vida. No podemos decir por qué a la gente le da cáncer. Ah, oiga, ¿y por qué a esta persona le dio cáncer? Ah, es que tiene un gen que lo vuelve lo predispone a tener cáncer. Es esquizofrénica la lectura que hace la medicina alopática convencional, ¿no? Eh, que además, pues, subordina el cuidado de la salud a un tema individual como expresión de los propios intereses, directrices y caprichos del complejo médico industrial farmacéutico, ¿no? Donde existe también una estandarización de lo que se entiende por estar sano o estar enfermo, naturalizando la enfermedad, confundiendo lo sano con lo enfermo con lo sano. La gente ya no sabe cuando está enfermo o no. La enfermedad se ha vuelto algo normal, ¿no? Se ha normalizado la enfermedad, ¿no? Además de que no existe propiamente en estos estudios un reconocimiento de las determinaciones económicas y socioambientales de la producción de la enfermedad. Hay una gran renuencia de estos estudios por reconocer el desarrollo tecnocientífico, las transformaciones territoriales, los procesos económicos derivados de la industria química, manufacturera, extractivista, agrícola y el propio crecimiento desaforado del metabolismo urbano como explicaciones de la enfermedad, ¿no? Frente a este panorama, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos investigando? ¿No? Lo que tenemos es eh, que se vive un soberbio y mercenario pensamiento ecológico y epidemiológico que no logra tomar como variable de estudio la, la reconfiguración nociva del metabolismo socioambiental, ¿no? Y que frente a la producción de territorios devastados por sobreexplotación, contaminación, cercamiento y privatización de la naturaleza, y frente a la producción de cuerpos enfermados con la masificación de enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, sexuales, la transición epidemiológica hacia enfermedades crónico-degenerativas, la masificación de enfermedades raras, frente a este problema no se tiene una explicación, una reflexión seria y profunda por parte de los expertos, por parte de los que tendrían que estar dando respuesta a estas grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Frente a ellos veíamos que lo que se necesita, pues, es una economía política de la devastación ambiental, una crítica de la economía política de la devastación ambiental que confluya, se articule, se retroalimente
con la geopolítica de la enfermedad. Es decir, que surja una territorialidad de la enfermedad, ¿no? Que sería ahora lo que pasaría yo a platicar, ¿no? Esta propuesta de hablar de una territorialidad de la enfermedad como una síntesis, una articulación entre la crítica de la economía política, la devastación ambiental y la geografía política, pues no surge de una reflexión personal, individual, sino tiene grandes referentes, ¿no? Venimos montados a hombros de gigantes. Por un lado, el discurso crítico de Marx como referente epistemológico y metodológico. Marx es nuestro punto de partida, es nuestro referente, es uno de nuestros pilares para hablar de esta territorialidad de la enfermedad. Pero también lo son los trabajos que ha hecho desde el discurso crítico de Marx para abordar la devastación ambiental y la geopolítica actual por parte de Andrés Barreda, este investigador de la UNAM, que durante la administración pasada de CONACYT estuvo al frente del Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del CONACYT. Es este investigador, junto con los trabajos de diagnóstico que se hicieron sobre los sitios de emergencia ambiental y sanitaria en México, lo que nos sirve como referentes inmediatos para hablar de esa territorialidad de la enfermedad, ¿no? Pero también, junto a esta economía política de la devastación ambiental, consideramos que valía la pena retomar los trabajos que Damián Berceñasi ha hecho acerca de la salud socioambiental desde la Universidad de Rosario en torno al tema de la geopolítica de la enfermedad, ¿no? Todo ello, obviamente, dialogando con referentes clásicos en términos de la epidemiología crítica, como Jaime Brel, Andrés Carrasco, ¿no? Que, digamos, en síntesis, pues forman parte de los pilares teóricos de esta propuesta de reflexión que estamos presentando, ¿no? A estos referentes teóricos le sumamos referentes empíricos, ¿no? Por ejemplo, que a nivel global se producen comercializan y procesan más de 67 millones de sustancias químicas a nivel global, 15,000 nuevas a cada año, ¿no? Para los que creyeron que la industria del petróleo estaba en crisis, pues habría que preguntarle a la petroquímica si en verdad estamos ya ante el agotamiento del petróleo como fuente civilizatoria, ¿no? A esto se le sumaría que en México al año también se producen más de 700 emergencias ambientales derivadas con el panorama tóxico, no solamente por accidentes ligados al petróleo, sino emergencias ligadas por el mal manejo, por la poca regulación de sustancias químicas que son peligrosas por los altos niveles de toxicidad, ¿no? En cuestiones epidemiológicas, el propio contexto mexicano nos da la justificación de abordar esta problemática, ¿no? Actualmente, poco más de 15 millones de mexicanos padecen diabetes tipo 2, 80% de la población mexicana padece sobrepeso u obesidad, 4 de cada 10 mexicanos estamos en riesgo de enfermar y morir de cáncer, ¿no? Y superamos la tasa media mundial de enfermos por leucemia, ¿no? En México se producen al año entre 20 y 35 casos de leucemia, ¿no? Eh, se espera que pues para las próximas décadas sea una de las principales causas de muerte y enfermedad en nuestro país, sobre todo de las infancias, ¿no? Frente a este panorama, nosotros nos realizamos una serie de preguntas, ¿no? Jugando a ser científicos. En primer lugar, nos preguntamos por qué la gente se enfermaba de lo que se estaba enfermando y por qué se está muriendo de lo que se está muriendo. ¿Tiene algo que ver con el desarrollo capitalista o es algo que ha quedado permeado de las lógicas de acumulación de capital, ¿no? ¿Existe un factor que sea común entre comunidades que están siendo enfermadas o asesinadas por las mismas causas, ¿no? ¿O son realidades que no se conectan, son enfermedades que no dialogan, ¿no? Y si podemos entonces reconocer o no una relación entre el desarrollo de dinámicas económicas, procesos políticos y la producción de enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, estamos preguntándonos por una obviedad, pero que vale la pena preguntarlo porque no se está preguntando, por lo menos desde los estudios ambientales y epidemiológicos, estamos preguntando, ¿existe una relación entre desarrollo capitalista, devastación ambiental y degradación de la salud?
Pues la respuesta a esta pregunta, ¿no? Un tanto capciosa, ¿no? Pues dio cuenta hablar de los que padecemos esta síntesis entre desarrollo capitalista, devastación ambiental y degradación de salud. Es decir, hablar de los enfermos ambientales, de la producción neoliberal de enfermos ambientales, recuperando la categoría de afectados ambientales desarrollada por Barreda y por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Vimos que la población que habita en aquellas comunidades que han sido afectadas directamente por distintos procesos y dinámicas de devastación ecológica de los territorios son eh, gente que no solamente vive afectación ecológica, sino que también vive afectaciones epidemiológicas, es decir, no solamente ve que los territorios que habita están siendo destruidos, sino que sus propios cuerpos están también siendo degradados por los mismos agentes y procesos contaminantes que están destruyendo sus lugares de hábitat, ¿no? Eh, el resultado es que bajo la producción de enfermos ambientales tenemos que la población vive o sobrevive en condiciones de producción y reproducción de la salud que se caracteriza por una alta degradación, ¿no? Eh, es una producción sistemática del capitalismo específicamente neoliberal el producir comunidades enteras enfermadas, que en realidad aquí habría que hacer una precisión. No son enfermos ambientales, ¿no? Son enfermados ambientales, porque estamos hablando de poblaciones no enfermas, sino poblaciones enfermadas, es decir, que han sido enfermadas, son víctimas del desarrollo capitalista bajo esta lógica y esta especificidad neoliberal, ¿no? Son estas comunidades urbanas y rurales que han sido sumergidas a un complejo y complicado entramado de riesgo, vulnerabilidades, desamparos, conflictos, que tienen que vivir a día con día eh, todo lo que conlleva el tener enfermedad crónico-degenerativa, en donde además tienen que vivir con los grandes pasivos ambientales que las empresas han hecho sobre sus territorios, ¿no? Es decir, tienen que respirar aire contaminado, beber agua contaminada, vivir en medio de basura tóxica, comer alimentos envenenados, ¿no? Y además tienen que padecer los dolores y sufrimientos de todas las patologías con las cuales sus cuerpos son afectados, ¿no? Esta producción de enfermos ambientales no es algo genético, ¿no? Para desilusionar a los estudiosos de la ciencia médica, no es que en México, por ejemplo, tengamos un gen maldito, ¿no? Que nos vuelve predisponibles a estas patologías y a ser un pueblo enfermado, sino hay condiciones económicas, productivas, ¿no? Durante el neoliberalismo se importaron a nuestro país diversas dinámicas económicas, diversos procesos industriales que se caracterizan por crear zonas de emergencia sanitaria o ambiental, como lo definió Barreda y CONACYT, y también que pueden ser leídas como zonas de genocidio epidemiológico ambiental. La población mexicana está siendo masacrada, no por bombas, no por aviones, no por metralletas, que también hay comunidades asesinadas por el crimen organizado bajo esta modalidad, ¿no? Sino estamos siendo asesinados masivamente eh, por la producción de enfermedades a una tasa de aceleración nunca antes vistas, ¿no? Todo esto por el desarrollo de dinámicas productivas y comerciales que se caracterizaron por la arbitrariedad, la corrupción, la irresponsabilidad, el cinismo, una perversión sádica en cuanto a cuestión ambiental y sanitaria, ¿no? Todo ello movido por este hambre famélico que el capital tiene por obtener ganancias y ganancias extraordinarias, ¿no? Tanto por parte de la burguesía como por parte de los terratenientes, que hermanados bajo una misma coraza de clase, ha avanzado hacia destruir la salud de la totalidad de la población del sur global, sin importar cualquier tipo de consideración económica, socioambiental y mucho menos ética, ¿no? Y esto se ve decantado en el territorio precisamente porque estas condiciones económicas que dan cuenta a las relaciones sociales de producción en el capitalismo contemporáneo, pues dieron lugar a una hiperurbanización industrial de los territorios, la generación
de clústeres agroindustriales, de corredores de la industria extractivista, que son factores de producción de diversos procesos contaminantes que, digamos, explicarían esta producción masiva de enfermos ambientales. Pero los enfermos ambientales también tienen una dimensión jurídico-institucional. Son todas estas reformas constitucionales, todos estos eh, vacíos jurídicos, toda esta manipulación de leyes que forma parte de actos de ingeniería jurídica que durante el neoliberalismo permitieron que nuestro país, por dar un ejemplo, no solamente fuese un paraíso fiscal, no solamente fuese un paraíso para la superexplotación de la fuerza de trabajo, que en paréntesis hay que mencionar que el hecho de que durante el neoliberalismo se abaratara el valor de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, ¿no? Se sostuviera de manera constante por más de 40 años, ¿no? Representó una violación a la propia historia, a la propia historia y lógica del capitalismo contemporáneo, donde por primera vez en toda la historia del capitalismo no solamente se ponía en peligro de muerte al ejército industrial de reserva, ¿no? Sino que durante el neoliberalismo el propio ejército obrero en activo, los trabajadores, también fueron puestos en peligro de muerte, con lo cual las propias lógicas de explotación de plusvalor entraron en un grado de cataclisma histórico, ¿no? Ahí podemos cerrar el paréntesis, ¿no? Pero junto a esta sobreexplotación de la fuerza de trabajo durante la era neoliberal, esta larga noche que representó para la humanidad tuvo consecuencias también para el ambiente, porque como una segunda ventaja comparativa en la que México se ofertaba para la inversión extranjera directa, era, incluso me atrevo a decir, es porque no se han hecho modificaciones serias al respecto, ¿no? A pesar de estar en el segundo piso de la llamada cuarta transformación, se ofertó a la naturaleza como un activo a las grandes industrias, a las grandes empresas transnacionales, para que vinieran a explotar la riqueza ambiental del país sin tener que pagar un solo peso por impuesto o por sanción ante una problemática ambiental, ante un pasivo ambiental. Es decir, la renta natural fue entregada a los neoliberales, fue entregada a los transnacionales, a esta élite globalista que no solamente explotaba grandes cantidades de plusvalor, sino también se embolsaba grandes cantidades de ganancias extraordinarias. Todo esto lo llevaban a cabo de manera impune, en tanto que la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la destrucción de los territorios de México lo llevaron a cabo con la ley en mano, lo llevaron a cabo dentro del marco de la ley. Si uno quisiera demandar a las empresas por estar contaminando o por estar destruyendo los territorios, nos toparíamos o nos hemos topado con que no es posible porque están operando dentro de los marcos regulatorios y normativos que estipula la ley, ¿no? Se creó una ley a modo para que esta sobreexplotación de la población y del ambiente se hiciera dentro de marcos jurídicos constitucionales sin tener que asumir ningún tipo de responsabilidad o cubrir alguna sanción política o económica. Todo ello bajo una actitud de cinismo, corrupción y dolo de varias empresas que no solamente son las responsables de llevar a cabo la configuración de esta emergencia ambiental y sanitaria de toda América Latina, sino que paradójicamente son reconocidas como empresas socialmente responsables o empresas ambientalmente sustentables, ¿no? Coca-Cola, FEMSA, por mencionar uno de tantos ejemplos, ¿no? Pero no solamente tenemos condiciones económicas y políticas, sino también tenemos condiciones tecnocientíficas. Durante el neoliberalismo, se crearon mecanismos de sometimiento de la ciencia y la técnica al propio proceso de valorización de capital que constituyó el núcleo de la producción capitalista de corte neoliberal. Eh, Esta tecnología volvía más sofisticada, la intensificación de explotación de plusvalor, como los mecanismos de devastación de la naturaleza, que tuvo como eje la constitución de una tecnología capitalista nociva como núcleo de las fuerzas productivas técnicas y generales del capital.
Tenemos entonces que bajo estas condiciones de posibilidad, lo que surgió en el capitalismo del siglo XXI es, por un lado, eh, territorios geográficos donde, además de que ocurría una lucha de clases, ¿no? Son territorios en los cuales, al destruirse las condiciones de reproducción de la población, también son escenarios donde se produce una gran injusticia ambiental, una gran injusticia epidemiológica, ¿no? En este sentido, hablar de territorialidad de la enfermedad nos permite pensar a los territorios no solamente bajo su dimensión biofísica, sino también bajo su dimensión política, social, epidemiológica, institucional, ¿no? Ver a los territorios como síntesis de la lucha de clases, como condición de la lucha de clases, como resultado de la propia lucha de clases, de las relaciones sociales de producción y reproducción social, en tanto que es el lugar donde acontecen, se reproducen y desarrollan las relaciones sociales de corte procreativo, ¿no? Y se llevan a cabo, obviamente, la reproducción de los cuerpos de las personas, tanto en términos individuales, pero sobre todo en función de lo socialmente necesario. Y en este sentido, hablar de territorialidad de la enfermedad también nos lleva a reflexionar sobre los cuerpos, ¿no? Los cuerpos no asumiéndolos como un producto privado e individual, donde cada uno es propietario privado de su cuerpo y elige entonces qué hacer con su cuerpo, sino reconocer el cuerpo, o así como el territorio, como un resultado social, como un resultado de un proceso histórico, social, colectivo y comunitario que se produce en contextos geográficos, ¿no? Vista así, esta territorialidad de la enfermedad posibilita pensar y dar cuenta cómo es que el capital, en su forma general y concreta, subsume el, la realidad geográfica del planeta para trastocar y dominar no solamente los territorios, sino también trastocar y dominar los cuerpos, la psique, las emociones de la persona, por medio del despojo y la destrucción de los bienes comunes y de los propios territorios. Es decir, la territorialidad de la enfermedad ve que la destrucción ambiental es, y la destrucción de la salud de la población es una estrategia de dominio por parte del capital. La producción de enfermedades es vista entonces como un mecanismo de subordinación al complejo médico industrial farmacéutico capitalista y al propio proceso de reproducción global de capital. La territorialidad de la enfermedad pues tiene una serie de dimensiones económicas que nos habla no solamente de las formas, las dinámicas y procesos y tendencias de la acumulación de capital que acontecen conforme el capitalismo se va desarrollando en periodos de crisis, sino que también nos habla de una geopolítica, de una reorganización del mercado mundial en términos de la división internacional del trabajo, donde ocurre una redistribución espacial de los procesos contaminantes de países del norte global hacia naciones menos empobrecidas. Toda la industria automotriz de Estados Unidos, una vez que destruyeron el ambiente de los territorios norteamericanos, migraron hacia América Latina, principalmente en México y en Brasil, reproduciendo los mismos escenarios de emergencia territorial que en sus países de origen, ¿no? Grupos de capital industrial, comercial, financiero, así como toda una casta de terratenientes, lucraron cada vez más con la riqueza ambiental y demográfica de los territorios, administrando los recursos naturales estratégicos, los territorios estratégicos y la población como parte del propio desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, procreativas y generales del capital, ¿no? Todo ello bajo el esquema de una fábrica global capitalista, bajo la forma de un metabolismo urbano degradado, ¿no? Que da cuenta de la realidad cotidiana de hoy en día en múltiples territorios del país, ¿no? Obviamente, esta territorialidad de la enfermedad también tiene una dimensión política, donde la enfermedad, como les decía, es una estrategia de dominación, donde la producción de esta territorialidad de la enfermedad está en función del marco jurídico, normativo y legal a favor de los intereses y caprichos de diversos grupos de capital. Esto posibilita que haya una interconexión, una superposición y articulación entre el poder político global de las grandes corporaciones capitalistas y los propios procesos de acumulación de capital nacional e internacional para, todos juntos, embestir la soberanía nacional. Para la producción de territorios devastados y la producción de cuerpos enfermados,
El capital transnacional tiene que destruir al Estado soberano, al Estado nacional, reconfigurarlo y ponerlo a su servicio, no desaparecerlo, sino ponerlo a su servicio para que gobierne, no como eh, un gestor de las condiciones de reproducción de capital nacional, sino que toda la gestión, administración y manejo de la riqueza natural, la riqueza ambiental, la riqueza demográfica de un país, lo lleve a cabo a favor de la renta transnacional, ¿no? Esto, pues, en nuestro país se vio traducido en la generación de una serie de políticas públicas en términos ambientales y sanitarias que, en lugar de proteger a la población o a los recursos naturales, tuvieron como un rasgo característico el buscar proteger a los grandes capitales y ocultar la creciente destrucción del país, ¿no? Y la propia producción de enfermos ambientales. A esto se le suma una lógica desquiciada por privatizar los bienes naturales, por privatizar el cuerpo y por privatizar la salud de las personas, ¿no? En términos tecnocientíficos, esta territorialidad de la enfermedad implica el desarrollo de proyectos de investigación que lo que van a buscar impulsar no solamente son procesos de devastación ambiental, ¿no? Digámoslo así, reduciendo el problema sanitario, el problema ambiental, reduciendo el problema ambiental a un problema antropogénico y reduciendo la problemática sanitaria a un problema genético, sino que también impulsa el desarrollo de tecnología ambientalmente nociva y productora de enfermedades en contraposición con una tecnología a favor de una perspectiva vital de desarrollo de la vida. Muestra de ello lo tenemos en el sistema agroalimentario capitalista centrado en el consumo de alimentos ultraprocesados, antinutritivos, obesogénicos, eh, productores de disrupciones hormonales, productores de enfermedades crónico-degenerativas, donde lo que nos trae como resultado es el tener que vivir en ambientes altamente quimicalizados, altamente destructivos, ¿no? En términos ambientales y en términos de la salud. Bajo este escenario, ya para ir cerrando y dar pie como al diálogo, a la reflexión, que creo que es lo más importante de estos espacios, es hablar de una estrategia terapéutica, ¿no? Frente a este panorama, ¿qué hacemos, ¿no? Antes de decir qué hacemos o qué podemos hacer, ¿no? Es importante tener un buen diagnóstico, ¿no? Tenemos que existe un nexo, un vínculo que liga las cuestiones ambientales con los determinantes de la salud y ambas dimensiones con dimensiones referentes a los procesos económicos y políticos que dan cuenta a la lógica y estructura del desarrollo histórico capitalista. Es decir, existe un vínculo entre capitalismo, ambiente y salud, ¿no? Hacia dónde corre el desarrollo capitalista en términos cualitativos marcará la impronta de la dimensión cualitativa en términos de la historia ambiental y de la historia epidemiológica de la humanidad, ¿no? En la construcción de un concepto como el concepto de territorialidad de la enfermedad, resalta que en la contemporaneidad capitalista específicamente neoliberal, se ha configurado un metabolismo socioambiental degradado en términos tóxicos que no es accidental, no es fortuito, sino es sistemático, ocurre por mandato político, por mandato económico, es la ley del valor que está rigiendo la reconfiguración nociva de este metabolismo socioambiental, ¿no? Cuya consecuencia es una producción cínica y dolosa de enfermos ambientales, ¿no? La categoría de poblaciones enfermadas en términos ambientales, de enfermos ambientales, lo que posibilita es dar cuenta de algo que las políticas públicas todavía no han logrado tomar con seriedad, los médicos no han logrado tomar con responsabilidad, y es que existe un vínculo entre destrucción de la salud y destrucción de los territorios, ¿no? Algo que las comunidades tienen claro, que las comunidades que defienden sus territorios tienen claro, los expertos, ¿no? No lo quieren reconocer, no lo pueden reconocer por las propias trampas epistemológicas en las que ellos mismos se han metido. Y esto, pues, nos deja claro que no es posible tener comunidades sanas, no es posible tener poblaciones sanas, mientras los territorios estén siendo devastados en términos ambientales. Por más políticas de gobierno que haya, por más cambios que haya
a nivel de conciencia de la gente, ¿no? Mientras se siga permitiendo la destrucción de los territorios, va a seguir produciéndose esta gran cantidad de comunidades enfermadas, ¿no? En tanto que los cuerpos y las mentes de las personas pues se relacionan metabólicamente con el territorio que habitan. No somos entes separados de nuestro entorno, ¿no? En este sentido, hablar de territorialidad de la enfermedad es una categoría no académica, no solamente académica, en tanto que se da o surge de un espacio de reflexión académico convencional, sino es también un espacio, una propuesta, una categoría política, en tanto que la territorialidad de la enfermedad se concibe como una continuación, una expresión, una complicación misma de la lucha de clases que ocurre de manera sistemática y de manera enconada con las propias dinámicas de la propia sociedad burguesa. Es decir, hablar de la producción de enfermos ambientales, hablar de enfermedades territorializadas, de esta geografía crítica, de la geografía tóxica del capital, pues implica hablar de un escenario de lucha de clases, ¿no? Son relaciones de poder. La ciencia, entonces, aquí deja de ser, ¿no? Que en realidad nunca lo ha sido, pero tendría que dejar ya de ser con más razón ser vista como algo neutral. La ciencia no es neutral, como creo que todos entendemos. La ciencia es un instrumento de lucha, es un instrumento de poder, y en tanto instrumento de poder puede ser un instrumento de dominación, pero también puede ser un instrumento de poder que lleve hacia la emancipación, hacia la liberación, ¿no? Es parte de la lucha de clases. En este sentido, a diferencia de las luchas obreras y campesinas en contra de la dictadura del gran capital, la lucha que lleven a cabo las comunidades enfermadas, que llevemos a cabo como integrantes de una comunidad enfermada, no se encuentra inscrita al interior del espacio productivo. Los campesinos, los obreros, luchan en contra de la relación capital-trabajo, pero nosotros, ¿no? Fuera de este espacio productivo, como estamos en un espacio procreativo, productor de sujetos, nuestra lucha es una lucha no solo capital-trabajo, sino es una lucha capital-vida, es una lucha del valor de uso en contra del valor, ¿no? En este sentido, nuestra lucha eh, retoma la lucha productiva de la lucha de clases convencional, pero la lleva más allá a reconocer que toda la humanidad es una humanidad proletarizada en términos industriales, en términos ambientales, en términos políticos, ¿no? Pero además de, digamos, la territorialidad de la enfermedad ser vista bajo la perspectiva de la lucha de clases, la territorialidad de la enfermedad también forma parte de la subsunción real del proceso de trabajo por el capital. Es decir, es toda una tecnociencia capitalista de corte nocivo que se desarrolla no solamente para intensificar la explotación del sujeto al interior de la jornada de trabajo, sino que también ha terminado por ser una condición instrumental tecnocientífica para la devastación de los territorios, para la producción de diverso tipo de enfermedades. Es decir, que la tecnología capitalista ha derivado en una tecnología capitalista nociva, ¿no? De ahí que debemos nosotros afinar la mirada, agudizar los análisis y distinguir entre tecnología en general, tecnología capitalista como una particularidad de la tecnología y como una singularidad de la tecnología capitalista a la tecnología capitalista nociva. Haciendo esta distinción, que parecería una distinción de matiz, en realidad es una distinción ontológica muy importante, porque primero recupera la tecnología como parte de las fuerzas productivas técnicas de la humanidad, poniendo a la tecnología como pilar civilizatorio, como una fuerza productiva civilizatoria, y luego, en el marco del capitalismo, permite distinguir entre la tecnología capitalista que sirve para la producción de plusvalor y la tecnología capitalista nociva, que además de permitir la explotación de plusvalor, destruye la naturaleza y destruye la salud de la población. Y entonces, hacer esta segunda distinción entre tecnología capitalista y tecnología capitalista nociva nos permite preguntarnos, ¿será posible que el capitalismo del siglo XXI, en su disyuntiva histórica, pueda
dejar a un lado la tecnología capitalista nociva y solamente impulsar su desarrollo histórico basado en tecnología capitalista nociva, perdón, tecnología capitalista, no nociva, es la primera parte de la pregunta, ¿no? O incluso, como el capital lo que necesita para existir en términos históricos es extraer plusvalor a la población, ¿será posible que la tecnología capitalista, al dejar de ser nociva, pueda tomar un sesgo ambientalmente regenerativo? Y entonces que el capital abra nuevas ramas de acumulación de capital que incremente las tasas de explotación de plusvalor a nivel global al mismo tiempo que recupera la naturaleza previamente destruida, subsumiéndola obviamente a una lógica mercantil y de valor, ¿no? Son las grandes preguntas ante las cuales el capital actualmente se está debatiendo en un contexto, como les decía, de crisis del neoliberalismo, de crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y frente a dos crisis que son inéditas en la propia historia del capitalismo contemporáneo, del capitalismo como modo histórico de producción. Por primera vez, el capitalismo se pone ante la disyuntiva de dejar de ser un capitalismo occidental. El capitalismo desde que surge, chorreando sangre y fuego, como decía Marx, es un capitalismo occidental. Por primera vez, el siglo XXI muestra la posibilidad de que el desarrollo histórico capitalista hacia adelante sea un capitalismo de Oriente, chino, ¿no? Pero además, por primera vez, el capital se pone ante sí mismo la posibilidad de dejar de ser un capitalismo anglosajón. Son las grandes novedades históricas del capitalismo, ¿no? El capitalismo inglés, el capitalismo norteamericano podrían dejarse atrás y hacia adelante el capital reconfigurarse hacia un capitalismo no anglosajón, no occidental. Y este cambio, ¿no? Este cambio geopolítico podría traer implicaciones tecnológicas muy profundas, muy fuertes, por lo que implican esas otras perspectivas del mundo, ¿no? Lo cual a nosotros como humanidad, proletarios, pues más que alegrarnos, nos tendría que preocupar, porque lo que vendría es un gran respiro en términos históricos para el capital, que se ha visto en aprietos en términos económicos, no civilizatorios. Pero digámoslo así, que si el capital logra dar este salto hacia adelante en términos históricos, geopolíticos, los mecanismos de explotación de plusvalor, los mecanismos de dominación de la humanidad se verían también recrudecidos, ¿no? Eh, profundamente. Bueno, bajo este contexto y estas disyuntivas histórico-epocales en las cuales se encuentra el capitalismo del siglo XXI, en países como el nuestro, pues hay que reconocer que la lucha por la salud y el ambiente no es un lujo, ¿no? Es un derecho, es un acto político de rebeldía y más allá es una necesidad urgente. Se necesita con urgencia, ¿no?, el atender la crisis de la salud y la crisis ambiental con reflexiones serias, con reflexiones profundas, calmadas, eh, bajo una agenda soberana, ¿no? Por lo tanto, pues vale la pena posicionarse críticamente respecto a la Agenda 2030, los ODS, las políticas de decrecimiento, porque son narrativas que vienen del norte global, ¿no? En todas las narrativas que nos hablen de la resiliencia, ¿no?, que es una forma cínica de decir que la humanidad tiene que adaptarse a vivir en medio de la degradación civilizatoria y ambiental, ¿no? Tienes que normalizar vivir en territorios destruidos, vivir con un cuerpo destruido, ¿no? Ser resiliente, dicen estas narrativas, ¿no? Eh, y esto pasa por entender que defender los territorios es defender la salud de la población, es defender la vida y es defender el cuerpo de las personas, ¿no? Nuestros cuerpos es el primer territorio que habitamos y que gestionamos. Y esta gestión y esta defensa, este hábitat del cuerpo como territorio, no tiene que verse como un territorio privatizante. No tenemos que portarnos como propietarios privados de nuestro cuerpo, sino tenemos que asumir una forma colectiva y comunitaria de defensa de los territorios y de defensa y cuidado de nuestros cuerpos, ¿no?
Esto pasa por luchar, por organizarnos, para reconquistar un derecho colectivo que a nosotros, las generaciones más jóvenes, ¿no? Se nos ha negado, se nos está negando hoy en día, y es el derecho colectivo de vivir hasta envejecer dignamente. Hoy en día, llegar a los 70 años, ¿no? Para los que tenemos edad de 30 a 40 años, es verdaderamente un sueño, ¿no? Poder llegarlo y llegar dignamente, no llegar a los 70 años conectados a un respirador, con un miembro amputado, anclado a una gran cantidad de fármacos, ¿no? O con demencia senil, ¿no? Se nos ha expropiado el derecho humano a vivir hasta ser viejos, ¿no? Y a vivir dignamente, ¿no? En este sentido, tenemos que luchar por reconquistar este derecho, por un derecho a la naturaleza, por un derecho a la salud, por un derecho a una vejez digna, ¿no? Para ello, pues se tiene que reconocer los impactos de las políticas públicas en los territorios, en la promoción de la salud de las personas, replantear críticamente, como les decía, la ontología, epistemología y metodología de los fundamentos de las investigaciones, para que de forma urgente se abandone el discurso globalista de la Agenda 2030, todos los esquemas de gobernanza neoliberal, toda la perspectiva ecofascista de la narrativa oficial del cambio climático antropogénico. Se requiere un regreso del pensamiento crítico, ¿no? Para criticar estas posiciones y estas posturas que de la noche a la mañana aparecieron allí frente a nosotros y que nos posicionaron o nos intentaron posicionar como discursos presuntamente contestatarios y de izquierda, ¿no? La izquierda a nivel global tiene la brújula política completamente norteada, ¿no? Y lleva a cabo proposiciones como el del decrecimiento, la desindustrialización, como una política presuntamente de izquierda, cuando en realidad lo que representa que un país capitalista no se industrialice como México es generar condiciones de pobreza y de marginación para buena parte de la población, ¿no? Eso tiene muchos matices, por supuesto, ¿no? Y se requiere entonces una política ambiental soberana, una política ambiental nacional, ¿no? Una política ambiental territorializada, comunitaria, que reconozca el metabolismo socioambiental en sus múltiples dimensiones y determinaciones, una política ambiental territorial, socioambiental, comunitaria, eh, que bueno, a pesar de que vivimos un tiempo de muchas incertidumbres, de muchos peligros, de muchos riesgos, pues también es un momento de grandes oportunidades para imaginar y crear nuevos espacios de gestión política, ¿no? Eh, las políticas públicas se tienen que reinventar, se tienen que redefinir, la organización colectiva de los pueblos tienen que reinventarse, desarrollarse aún más, ¿no? Para avanzar hacia la cada vez más necesaria misión o tarea, la meta histórica de formar un sujeto histórico colectivo capaz de defender los territorios urbanos, los territorios rurales, defender el cuerpo de las personas, ¿no? Y esto pasa no solamente por una organización política fuera del Estado, sino también dentro del Estado, ¿no? Se requiere avanzar en los dos frentes. La complejidad del presente, la incertidumbre del presente obliga a no tener una actitud sectaria de yo no voy con el Estado o yo no voy con el pueblo. Se requiere avanzar en los dos frentes, porque el capital está avanzando en contra del Estado nacional y está avanzando en contra de la población, ¿no? Hay que aprovechar esta coyuntura para, sin dejar de reconocer que el Estado es Estado y por lo tanto es una institución de clase burguesa en primer orden, pues también puede ser reconducido hacia los intereses de la clase proletaria en un momento acotado de la propia coyuntura histórica, ¿no? Para ello, pues se requiere rescatar y empoderar los saberes de las comunidades, tanto urbanas como rurales, para imaginar nuevos horizontes de desarrollo ecológico de la humanidad, ¿no? Se requiere avanzar hacia la construcción de una ciencia digna, crítica, ética, amorosa, comunitaria, con una gran responsabilidad y ética socioambiental, ¿no? Se requiere de construir y desarrollar los paradigmas que estudian actualmente la salud, el ambiente, para desarrollar una mirada integradora que vea a la humanidad y la naturaleza no como algo
separado, sino como algo ligado, algo fusionado, ¿no? La ciencia debe entonces denunciar en voz alta todas las injusticias socioambientales que se vivan actualmente, ¿no? Se tiene que criticar a esta ciencia neoliberal y mercenaria que desafortunadamente se encuentra parapetada hoy en día en las universidades y centros de investigación públicos y privados de nuestro país, ¿no? Eh, Toda la burguesía, toda la casta neoliberal más conservadora, más cínica, fue a parar a las universidades, ¿no? No solamente en México, sino en América Latina, frente a movimientos eh, de cambio de patrón de acumulación hacia una forma posneoliberal de desarrollo capitalista. Todas las élites se parapetaron en las universidades, ¿no? Frente a ello, pues hay que impulsar y hay que defender espacios de formación académica de las personas que apoyen la recuperación de las condiciones de vida, que apoyen las perspectivas del cuidado del ambiente, del cuidado de la salud, que permita la realización de diagnósticos e investigaciones no fragmentarias, no estudios de caso individuales que nada suman, más allá de conocer este caso puntual, ¿no? Eh, Creo que vale la pena que el tema de la salud y el ambiente sea visto como un tema de reflexión urgente en la agenda académica de las universidades, ¿no? Yo por eso celebro y agradezco nuevamente la existencia de este seminario, ¿no? Me da gusto saber que el posgrado en geografía, ¿no? Está dando espacio a las reflexiones críticas, ¿no? Que él sigue siendo este espacio universitario de reflexión crítica, ¿no? Que permite tocar temas que en muchas universidades está vetado, ¿no? Está vetado hablar de Marx, está vetado hablar de pensamiento crítico en general. Nos presentan pensamiento crítico como el de Foucault, ¿no? Cuando en realidad Foucault es uno de los pensadores más reaccionarios que existen al respecto, ¿no? O que se suman a la narrativa de la Agenda 2030 y entonces toda la agenda progresista nos lo presentan como pensamiento crítico, cuando en realidad lo que es parte de un pensamiento ligado a estas escenas de dominio ecológico, dominio social, ¿no? Dominio ideológico, ¿no? Entonces yo agradezco este espacio y pues es lo que yo tenía que compartirles esta tarde y pues no sé ahora cómo quisieran proceder o cómo se piensa que se puede proceder, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muy, muy ilustrativa, muy puntual y genera muchas ideas tu presentación. Entonces, vamos a ver si hay aquí algún comentario, pregunta, participación de quienes nos acompañan en el aula. Sí, a ver, nada más, te voy a pasar el micrófono porque si no, no se escucha. Sí, buenas tardes, José Manuel, muchísimas gracias por esta compartición de tan interesante propuesta teórica. A mí me gustaría justo preguntarte cómo podemos relacionar toda esta propuesta teórica que tienes con alguna realidad contextual en el caso de México, por ejemplo, esta política pública de salud casa por casa, en el caso de este sexenio, ¿no? Me parece que es una política de alguna manera que se acerca a estas comunidades lejanas, pero también tiene que ver mucho, pues, de qué forma se realiza, cuál es su estrategia, digamos, ideológica, etcétera, ¿no? Y de igual forma, no sé si también nos puedas justamente contextualizar en el caso del derrame del río Sonora, ¿no? Ya tiene varios años por ahí, y que aún a pesar de los años que se ha intentado que Grupo México pues responda a los efectos que tuvo, pues aún seguimos teniendo como esas políticas, pues ahora sí que de grandes influencias en donde pues aún no se ha hecho nada en contra de Grupo México, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, ¿no?
Pues mira, el caso del programa Salud Casa por Casa, pues es un intento de enfrentar la crisis de la salud y llevar los servicios públicos a donde las propias condiciones de infraestructura no siempre es posible, ¿no? Eh, Forma parte de la solución o de la estrategia terapéutica, pero no puede quedarse ahí, ¿no? No debería quedarse ahí, porque sus alcances son mínimos respecto a la emergencia sanitaria que se vive en el país, ¿no? Se requiere, sí, de una política pública, pero una política pública que si bien surja desde la perspectiva de lo nacional, sea una política pública regionalizada o regionalizable, que cada región del país, ¿no? Recordando que México es esta nación multicultural y por ende es una nación multiterritorial, ¿no? Cada territorio, cada microterritorio de México se pueda dar lo propio, pueda mostrar sus necesidades y sus capacidades para enfrentar la propia crisis de la salud, ¿no? Eh, Donde se repliquen programas de salud casa por casa o donde haya la necesaria construcción de hospitales, ¿no? De laboratorios, que es muy importante, ¿no? Durante el neoliberalismo toda la red de laboratorios nacionales del país fue destruida, ¿no? Al cerrar la llave de los recursos públicos para su financiamiento, fueron privatizados, ¿no? Con lo cual, hoy en día, si se quieren tener estudios críticos para saber si una empresa contamina o no, pues no se puede. No se puede porque no existe la infraestructura para hacerlo, ¿no? Eh, Como base también se tiene que cambiar la ley y es algo que no se ha hecho, ¿no? A pesar de política de una reconversión posneoliberal del Estado mexicano, no ha habido una verdadera acción de transformar la ley para favorecer la protección del medio ambiente, bajo algunas excepciones, ¿no? La regulación de la importación del maíz transgénico, el intento de la regulación del glifosato, ¿no? Pero no ha habido, ¿no? Y en el actual gobierno pareciera que hay menos voluntad política de asumir la emergencia ambiental del país, ¿no? Lo digo por lo menos desde el papel de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, ¿no? y Tecnología, no solamente ha desaparecido los programas nacionales estratégicos, ¿no? que costó tanto trabajo para los investigadores levantar en el anterior sexenio, sino que todos los resultados, entre ellos los resultados que tienen que ver con la situación de las regiones de emergencia ambiental y sanitaria del país, fueron detenidos de su publicación por la actual secretaria de Ciencia y Tecnología, ¿no? Eh, los tres programas de reparación ambiental que ha habido a nivel nacional son importantes, ¿no? El de la laguna y demás, pero no bastan, ¿no? La laguna, Atoyac, no bastan. El caso del río Sonora, pues es reconocido como un caso emblemático de destrucción ambiental, ¿no? Por un accidente químico, ¿no? Habrá que ver hasta dónde es un accidente y hasta dónde es un resultado esperado por la falta de regulación y por la falta de mantenimiento. Pero si bien eh, Grupo México no ha sido sancionado y ellos dijeron que ya repararon el daño, pues habría que ver a las comunidades que habitan en esos territorios y ver si en verdad ya no tienen los pasivos ambientales que se generaron, ¿no? Y pues el río Sonora es uno de tantos casos, ¿no? El río Atoyac es otro de tantos casos, en el hecho de que en México el 95% de los ríos están altamente contaminados, no por una, dos, 10, 20 sustancias químicas, 100, sino por miles de sustancias químicas que están presentes disueltas en el río, en los ríos, ¿no? Eh, se antoja como una tarea imposible, ¿no? De cómo reparamos todo este daño ambiental. Yo creo que más allá de partir de verla como una tarea imposible o como una tarea titánica, ¿no? Porque eso siempre pues desanima, ¿no? El empezar a hacer algo, pues se debe de asumir como una tarea necesaria, urgente y en la que hay que avanzar paso a paso dentro del Estado, cuando la coyuntura así lo permita, pero también fuera del Estado, ¿no? Y fuera del Estado no solamente hablo de la organización comunitaria, popular, sino la organización universitaria, ¿no? Las universidades y centros de investigación, ¿qué tienen que decir frente a este problema? ¿Debemos permanecer neutrales, según ellos, y ajenos a esta problemática? ¿O es tiempo ya de que las universidades se vuelvan a convertir
en espacios de diálogo político, de reflexión y crítica política, como fueron las universidades en la década de los 60 y 70, ¿no? de nuestro país. Pues eso yo podría como, no sé si te contesté la pregunta, pero es lo que yo podía compartir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias por tu presentación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Soy Lucrecia y vengo de Argentina. Bueno, quería agradecerte ahí por nombrar a Andrés Carrasco, Damián Berceñaz y La Ciencia Digna, ¿no?, que tanto nos han aportado. Yo comparto en general los problemas que vos mencionaste en torno a cómo los ODS nos han impuesto una agenda global ambiental y que el discurso global del cambio climático permite muchas veces lavar responsabilidades, ¿no?, que vos lo explicaste muy bien. Pero sí quisiera agregar algunos matices y algunos alertas, sobre todo desde algunas situaciones que estamos viviendo en países como el mío, ¿no? Y, a ver, lo voy a decir de una manera que quizás suene un poco chistoso, pero cuando yo te escuchaba hablar del imperialismo de los ODS, pensaba, ojalá en Argentina hoy tuviéramos el imperialismo de los ODS. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo siento que ha sido súper interesante develar todo el discurso ecofascista que ha hecho muchos estragos en diferentes países, pero me pregunto, y quería reflexionar a ver qué pensás de esto, que el capitalismo siempre logra tener una versión peor, ¿no? Y que es lo que yo veo desde Argentina. Ya no estamos en un debate de cómo se ponen en práctica o no los ODS, que incluso en algunos territorios también el debate sobre el cambio climático y sobre los ODS, más allá de las, digamos, de las motivaciones que llevaron a los países del norte en imponer esta agenda, también es interesante ver cómo se usa desde los movimientos sociales que están en los territorios. Y hay muchos casos donde esta agenda, como permitió abrir discusiones, permitió generar otros debates, ¿no? Y yo me pregunto, quizás muy influenciada por la realidad que me toca vivir desde mi país, si no estamos en un momento donde ya ni siquiera podemos discutir sobre lo ambiental. Estamos ante gobiernos totalmente negacionistas de lo ambiental, totalmente negacionistas del cambio climático, algo que yo veo incluso como una etapa en la que directamente eso se invisibiliza, se niega e incluso se criminaliza. Estamos viendo cómo las agencias de inteligencia de nuestros países están intentando perseguir a quienes hablen de nuestras temáticas, de estas temáticas, ¿no?, de las temáticas ambientales. Entonces me pregunto eso, ¿no?, si hoy en día no estaría conviviendo en algunos lugares algunas políticas así de carácter ecofascistas o esta imposición de los ODS con esta otra cara de una extrema derecha que directamente ya niega todo tipo de discusión y trata de que ni siquiera se tengan en cuenta estos temas, ¿no? Y por otro lado, sí, sinceramente yo disiento de la crítica total a quienes hablan del antropoceno y del decrecimiento, porque también en muchos casos, y podría dar nombres que conozco hasta en persona, de colegas que están dando una gran lucha precisamente con esta extrema derecha negacionista y que desde conceptos como el antropoceno, el decrecimiento y muchos otros que podrían ser esos u otros, están aportando pruebas precisamente para desde los territorios luchar contra este negacionismo, ¿no? Entonces me preguntaba si también no nos encontramos ante esta reacción del capital a lo ambiental directamente negándolo. Gracias. Muchas gracias, Lucrecia. Sí, como mencionas, vivimos tiempos pues, de mucha convulsión, ¿no? De mucha esquizofrenia histórica, epocal, muchos caprichos, ¿no? Y entre estos caprichos, pues están los caprichos del capital, que el capital, si bien siempre se aborda como un gestel, ¿no? Como algo, una maquinaria perfecta que funciona, que se va articulando para desenvolverse con una finalidad histórica, pues en realidad, así como existe una lucha de clases entre burguesía y proletariado, al interior de la propia clase burguesa existe una confrontación. Existen grupos de capital que se alían, pero también grupos de capital que se confrontan.
Y en la actual coyuntura de las disyuntivas del siglo XXI, tenemos por lo menos, si no es que más, pero por lo menos dos grandes grupos de capital que se están disputando hacia dónde va el desarrollo capitalista, ¿no? Países que, digo, capitalistas que están todavía bajo una lógica neoliberal globalista, ¿no? Y países que buscan reconstituir el capitalismo desde la nación, desde el Estado nacional, ¿no? Esto en el cuadrante político es muy difícil de ubicarlo, al menos bajo mi perspectiva, ¿no? Porque muchas veces vemos que actores de izquierda o de la agenda, digamos, de una política de izquierda a nivel de los estados, empiezan a asumir discursos de derecha y por otro lado, agentes de derecha como Donald Trump empiezan a hablar de discursos que suenan más a tintes de izquierda, ¿no? A más progresistas. Se vuelve ese cuadrante a mí me parece, por lo menos ahora en este escenario de coyuntura, muy difícil de determinar qué posición política están jugando, porque es cambiante, están jugando a mucha manipulación de los propios discursos políticos, ¿no? Yo creo que siempre para tener tranquilidad y seguridad hay que ir a lo económico. Tal vez peque por ser economista de formación, pero si te vas a lo económico, si nos vamos a lo económico, creo que podemos ver en esta disyuntiva del capital que actualmente se está llevando a cabo, vemos cómo existen naciones capitalistas que buscan reconstruir el Estado nacional o reconstruir el capitalismo nacional, ¿no? Para no hablar de Estado, y lo hacen tratando de zafarse de todo aquello que suene a una directriz globalista, como es la Agenda 2030, como es la ODS y la narrativa del cambio climático. Obviamente, la forma en cómo lo hacen es una forma extrema, como negando, no existe ningún problema ambiental, eso es creado por el imperialismo norteamericano. Sí, no, o sea, hay muchos matices, o sea, sí existe una crisis ambiental, sí existe una crisis climática como dimensión de esta crisis ambiental, pero llegar a decir que existe un calentamiento global, a mí me parece un, un decreto científico muy aventurado. ¿Por qué? Porque actualmente existen debates científicos abiertos por climatólogos, ¿no? Por meteorólogos, ¿no? Que están presentando cada uno pruebas de que si es calentamiento global, de que si es enfriamiento planetario, que si estamos ante una nueva era glacial, ¿no? Que si es un proceso recurrente en la propia historia climática del planeta. Hay investigadores que critican los modelos del IPCC al decir que son acotados, que son limitados, ¿no? Que hay una manipulación en las bases de datos, ¿no? Es decir, existe un debate de expertos. Y ese es el problema de la narrativa del cambio climático, que es un tema de expertos. ¿Quieres demostrar que hay cambio climático? Tienes que saber leer los modelos. ¿Quieres refutarlos? Tienes que saber leer los modelos. Es una narrativa excluyente, creo yo, ¿no? Cuando en realidad otros problemas ambientales, como la contaminación del agua, eso no requiere de expertos. Tú ves a una empresa que está descargando sus drenajes al río y el caso del río Sonora no requirió ningún experto para decir que el agua estaba contaminada, ¿no? La contaminación del aire tampoco requiere de expertos, ¿no? Es algo que se testifica, que se ve y que los culpables son fáciles de denunciar, ¿no? Por ejemplo, a Grupo México, todos lo señalaron y se le sigue señalando como el responsable. ¿A quiénes culpabilizamos del cambio climático? A toda la humanidad. Todos somos responsables del cambio climático y entonces, ¿qué posiciones asumimos al respecto? ¿Cuántos, hasta qué punto voy a pagar este segundo pecado original por el simple hecho de ser humano, ya estoy destruyendo a la naturaleza bajo esta narrativa? No es un problema antropogénico, no es un cambio climático antropogénico. En todo caso, es una crisis climática capitalistamente producida, industrialmente producida. Y habría que ver dentro de la industria quién está produciendo este pasivo ambiental, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Entonces, eh, concuerdo contigo en que muchas veces, pues es que para la propia mente o para la propia
análisis complica mucho tener un análisis político muy, muy cierto, ¿no? Porque por un lado entiendes que Donald Trump esté criticando la narrativa oficial del cambio climático porque eso implica frenar la industrialización de Estados Unidos y entonces quiere industrializar nuevamente Estados Unidos para sacar a la población de la pobreza en la cual ha sido sumergida, ¿no? Pero por otro lado lo ves como una política migrante propiamente, pues muy criticable, ¿no? Entonces, la política tiene todos estos matices, ¿no? O el propio Milei, ¿no? Tiene narrativas, que suenan sensatas en algunos aspectos y en otros no es defendible ninguno, ¿no? Yo creo que la propio escenario político a nivel global requiere requiere o es una invitación, una posibilidad para que nosotros como científicos sociales dejemos de ver a la política como un escenario de buenos y malos y por quién tomamos partido, ¿no? No, vamos a ver cómo se comportan y ver en qué se defienden y en qué se critican, ¿no? En qué se puede reconocer que están acertando y en qué nos están, en qué se están equivocando, ¿no? Respecto a lo del antropoceno y demás, entiendo que la lectura del antropoceno ha servido para muchas luchas populares, ¿no? Eh, es, digamos, las herramientas de lucha con las cuales cuentan para tratar de darle un contenido conceptual, teórico, histórico a su lucha, ¿no? Eso es defendible, pero no porque sea un instrumento de lucha, no se va a pasar a criticar lo que implica este proceso de lucha, esta herramienta de lucha, perdón. El antropoceno es o implica que la humanidad ha llegado a generar un cambio geológico en la propia historia del planeta caracterizada por la destrucción de los recursos naturales. Nuevamente, están culpabilizando a toda la humanidad. Hay un sesgo ahí ideológico muy peligroso, porque entonces parecería que la dimensión destructiva ambiental es algo intrínseco al ser humano. Si nosotros damos pie a esa perspectiva de decir, yo por el simple hecho del ser humano destruyo la naturaleza, la solución para dejar de destruir la naturaleza es muy simple. ¿Cuál es? Que el ser humano deje de existir. Y bajo esta política del antropoceno están también todas las políticas del decrecimiento. Es que ya somos muchos. ¿No? Ah, sí, ¿quiénes son los que sobran? Yo siempre pregunto eso cuando dicen, no, es que ya somos muchos, hay una sobrepoblación. Ok, ¿quiénes son los que sobran? Digo, para empezar a construir los campos de concentración de acuerdo a esa gente, ¿no? O por dónde empezamos a exterminar. Los ODS lo tienen claro, desde su ODS número 1, el fin de los pobres. Bueno, dicen fin de la pobreza, ¿verdad? Pero es el fin de los pobres. Hay que acabar con los pobres, ¿no? El ODS 2, el fin del hambre, el fin de los hambrientos. Hay que acabar con los hambrientos. No para que sean personas con recursos o personas que se alimenten, no, hay que acabar con ellos, hay que desaparecerlos, porque ya somos muchos, ¿no? Es toda una perspectiva que se cuela, ¿no? Que está debajo de esta perspectiva, ¿no? Hay otras narrativas mucho más sensatas, creo yo, mucho más atinadas, como la del capitaloceno, que dice, no, a ver, no es el antropoceno, no es el antropos, no es el ser humano, es el capital, ¿no? La era del capital ha producido este escenario de crisis ambiental, de crisis sanitaria. Si bien a mí me parece un paso más adelante en la especificidad histórica de los conceptos, ¿no? De decir, no es el antropos, sino es el capital, todavía el capitaloceno a mí me parece que tiene varios sesgos problemáticos. Y es que de entrada petrifica al capital en su propia historia. Y entonces pareciera que desde un inicio el capital destruye la naturaleza, actualmente destruye la naturaleza, y por los siglos de los siglos, amén, mientras haya capitalismo, va a destruir la naturaleza. Es una mirada determinista del capital. No reconoce el desarrollo histórico de las fuerzas productivas del capital. Incluso no reconoce que en sus inicios el capital no destruía la naturaleza. El capital tenía una racionalidad ambiental. Hablo del capitalismo naciente, del capitalismo de la subsunción formal, ¿no? Del capitalismo que hereda la tecnología del feudalismo. Tenemos a los capitalistas que quieren arrasar con los bosques para producir más mercancías, pero no cuentan con la tecnología para hacerlo. No pueden deforestar las hectáreas que quieren. Tienen que
tiene que quedarse con la fuerza de trabajo que solamente tiene 2 manos, y si tiene 10 trabajadores, 20 brazos para cortar un bosque. Tiene que tener cierta racionalidad, porque no puede llevar a cabo la destrucción de la naturaleza, aunque quisiera. Como posibilidad, no lo tiene. La revolución industrial da este giro a lo que sí es un capitalismo ambientalmente destructivo. Y actualmente, este carácter ambientalmente destructivo del capital está en, está en crisis, ¿no? Entre capitalistas que siguen aferrados a destruir la naturaleza, aún así implique acabar con la vida en el planeta, y hay otros grupos de capital que han decidido que ya no, que no es posible, no por un sentido humanitario, racional, ilustrado, ¿no? Sino porque se dan cuenta que ya no cuentan con la naturaleza para seguir produciendo. Empresas que requieren recursos hídricos en alta cantidad o alta calidad para producir, ya no lo pueden hacer, porque ya no hay. Y entonces lo que hacen es generar tecnología para recuperar el agua, sanearla, potabilizarla, sembrar agua, ¿no? Se acabaron los bosques, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Hay que generar tecnología para reforestar, ¿no? Una reforestación masiva, artificial, ¿no? Digo artificial no porque sean árboles de plástico, sino porque es a la propia velocidad que el capital requiere, ¿no? Se acabaron las especies animales que necesitamos para fines productivos, hay que revivirlas, ¿no? Esto que sonaba a película de ciencia ficción, en los últimos meses se ha vuelto realidad, ¿no? El capital, la burguesía, se vuelve a comportar como una clase revolucionaria, ¿no? Apunta hacia el desarrollo de las fuerzas productivas, en tanto que durante el neoliberalismo la propia burguesía se volvió una clase antihistórica, negó la historia, retrocedió la historia del propio capital, ¿no? Entonces yo no estoy en contra de que el antropoceno sea utilizado como herramienta de lucha. Qué bien que lo utilizan, qué bien que buscan darle nombre a lo que están ocurriendo. Nada más hay que dar cuenta que por encima de esta utilidad política se cuelan muchos enemigos, y que si los movimientos populares que lo utilizan no están advertidos de estas implicaciones, el enemigo les puede estallar en la cara, ¿no? Y pueden ver sus luchas coartadas por el propio capital, que sin saberlo ya se les metió hasta la cocina. Eso no sé, por una reflexión general de lo que tú dijiste, ¿no? Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas muy concretas, José Manuel. Ambas van en el sentido de la estrategia terapéutica. Si tú conoces o has podido explorar algunas experiencias de luchas en defensa de los territorios, por espacios, por territorios más saludables o de supervivencia, y si las has podido identificar, ¿cómo ha sido ese proceso, ¿no? Si existen en la actualidad este tipo de luchas de defensa por estos territorios saludables, y cuál ha sido la estrategia local. Y la otra pregunta está más orientada hacia lo conceptual, ¿no? Si hay o tú logras identificar formas de explicar esta defensa desde la teoría o la literatura misma, ¿no? Estoy pensando en la noción de cuidado que bueno, ha sido utilizada en la bibliografía a últimas fechas, en los últimos 5 o 7 años, como una alternativa explicativa desde lo local para la defensa de los territorios y para tener lugares sanos, ¿no? Claro, muchas gracias. Sí, mira, casos en México afortunadamente hay varios, ¿no? No estamos hablando de que todavía no queda como por configurarse. Son movimientos que históricamente llevan décadas defendiendo sus territorios, defendiendo la salud, ¿no? Hoy no solamente como casos ejemplares está la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, sino está también la Red Nacional de Pueblos Envenenados y en Resistencia, ¿no? Que están organizados precisamente para denunciar esta territorialidad de la enfermedad, ¿no? Y casos puntuales en los cuales yo he podido conocer, ¿no? Son comunidades que paradójicamente llevan a cabo esta estrategia terapéutica
sin llamarle así, obviamente, y sin darse cuenta que lo están haciendo, ¿no? Son, digamos, comunidades que son anticapitalistas sin darse cuenta que son anticapitalistas, ¿no? Yo creo que eso es un valor de uso muy importante de estas comunidades. Por ejemplo, las comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua, que he tenido la oportunidad de visitar en años pasados, pues llevan a cabo una recuperación de sus territorios muy particular, que precisamente se da en el marco de un programa de gobierno, que es el programa Sembrando Vida, ¿no? Que sirvió como pretexto o como condición para la recuperación del tejido social, ¿no? De un tejido social que había sido fragmentado por la migración, por por la pobreza, ¿no? Por la delincuencia en menor medida, pero también, ¿no? Y que con ese programa, con el apoyo que el gobierno le da a los campesinos para que trabajen sus tierras, se empezó a generar toda una dinámica de reconstitución del tejido social. Gente que no se hablaba en las comunidades por problemas familiares de varias generaciones, se volvió a reencontrar ante la necesidad de tener que trabajar en un espacio en común. Y se dieron cuenta que las diferencias que tuvieron sus abuelos, pues no eran sus diferencias, ¿no? Ya los abuelos se habían muerto y pues, se volvieron como vecinos, ¿no? Se volvieron compañeros de trabajo bajo una agenda de trabajo comunitario que no solamente cuidaba el territorio, ¿no? En términos de agricultura, sino también recuperaba el territorio en términos productivos. Es decir, una vez que tenían la cosecha de, no sé, de café, ¿qué hacían con el café? O se lo vendían a los coyotes, o por qué no mejor ellos se organizaban para tener una cooperativa. Entonces crearon una cooperativa para comercializar el café, ¿no? Y bueno, pues el café no tiene tanto valor agregado, ¿no? La venta del café. Y si nos organizamos para poner una cafetería en la cabecera municipal, se organizaron para crear una microempresa bajo la forma de una cafetería, de café orgánico, a lo cual no solamente este espacio es de venta de café para la gente los ciudadanos de la cabecera municipal, sino también se vuelve un punto de encuentro y reflexión política de varios miembros del programa, de otros programas sociales que saben que existe ese café y empiezan a confluir. Y las pláticas ahí son interesantes porque no solamente es de los problemas o chismes del pueblo, de la comunidad, sino son problemas políticos, ¿no? Económicos, de qué vamos a hacer con el presidente municipal que no nos ha dado tal apoyo, qué vamos a hacer con la siguiente fiesta patronal, tenemos que cambiar al administrador de la fiesta, ¿no? Es decir, empieza a haber una nueva vista hacia la recuperación de- del tejido social, lo cual impacta también en el cuidado de la salud, porque la gente empieza a dar cuenta de que tiene un sentido, por ejemplo, producir sin agroquímicos. Y entonces empieza a preguntar y empieza a investigar por voluntad propia, no porque el gobierno vaya y les diga que tienen que investigar, sino ellos mismos, por curiosidad, investigan de qué daños tienen las sustancias que antes utilizaban para sembrar. Y entonces empiezan a explicar, ah, claro, por eso me dolía la cabeza cuando fumigaba, ah, sí, por eso me salían esas ronchas, ¿no? Y eso poco a poco va formando una conciencia crítica en la población, al punto tal que hablarles a ellos del plato del buen comer no es algo teórico, es algo que viven, ¿no? Y que reproducen en las escuelas, ¿no? Otro ejemplo de escuelas muy importantes es el que llevan a cabo las comunidades de Alpuyeca, en Morelos, donde las familias se dieron cuenta que sus hijos estaban enfermando de diabetes, obesidad, ¿no? Hipertensión, y pues veían que, pues, ¿por qué si en mi casa comemos bien, mi niño tiene esos problemas? Porque en la escuela están llenos de comida chatarra, refrescos, tal, 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 y en lugar de hacer caso omiso, ¿no? O tratarlo de resolver individualmente, como, bueno, yo le mando un desayuno a mi hijo y que desde ahí él cuide su salud, lo asumieron comunitariamente. Y entonces las madres de familia se organizan para cocinar para toda la escuela, ¿no? Platillos saludables, ¿no? Que bajo el esquema del plato del buen comer, prohibieron la venta de comida chatarra antes de que fuera prohibición por parte del gobierno federal. Las madres de familia se organizaron para ello, ¿no? Y al punto tal que no solamente se organizaron, es muy bonita la experiencia porque no solamente se organizaron para darles buena alimentación, sino también pidieron
a médicos críticos, ¿no?, que fueran a darles talleres de diagnóstico comunitario de enfermedades. Y entonces las propias madres se volvieron las médicas para saber por qué los niños, por ejemplo, les dolía la cabeza, por qué los niños de repente tenían algún problema gastrointestinal, ¿no? No para recetarlos y medicarlos, sino para atender desde los saberes locales cómo abordar esas problemáticas, ¿no? Para entender por qué la gente se está enfermando de lo que se está enfermando. Y estos dos casos que conozco como más recientes, hay una gran variedad, afortunadamente, de casos exitosos de defensa de los territorios en términos ambientales y de defensa de la salud también en términos ambientales, ¿no? En términos comunitarios, ¿no? La salud comunitaria es algo muy, muy loable en comunidades campesinas y urbanas de nuestro país, ¿no? Eso yo podría como compartirte. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por tu presentación y por tu generoso tiempo. Y bueno, esperamos, confiamos en que esta sea la primera de muchas oportunidades de generar un diálogo, un intercambio y debates en estos temas que son importantes y transversales para todas nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, José Manuel, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.